Bueno, igual que el profesor Bernabé, yo tengo que agradecer a mi tocayo Rafael, a Manuel, a María José, a Mercedes, el estar aquí, el haberme, sobre todo, permitido asomarme al mundo de los textos y del análisis de los textos, que era un mundo que yo no conocía bien y que me ha, desde luego, primero dado un poco de vértigo y luego interesado muchísimo. Luego también agradecerles haber podido disfrutar de un calor africano que, por otra parte, va bien para parte de lo que tengo que decir aquí. Al igual que ha dicho Luis, pues también a mí me pidieron un título rápido y se me ocurrió esto, no sé ahora cómo voy a torearlo. Sobre todo cuando luego vi que entre los ponentes estaba el profesor Luis Bernabé, con lo cual ya dije toda la parte de los plomos y de los demás lo tocará él con maestría, que yo no tengo. Bien, entonces, de alguna forma voy a ver por una parte un bloque, que es lo que me indicaron, bueno, pues hablar algo de la historiografía sobre los moriscos en el siglo XVI y me centraré sobre todo en la Guerra de Granada. Y luego ver cómo esto se va a reflejar en otras historiografías posteriores, sobre todo la del XIX, y como ya he hablado luego de la mitad del 20 para acá, yo me pararé en Brodel, 1949, que justamente el año pasado hizo 75 años de la aparición del Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, y en la segunda edición del 66. En definitiva, voy a comenzar pues por mi primer artículo, lo primero que publiqué en el año 71, que son las... A ver esto cómo funciona, sí. Las coplas sobre lo acaecido en la Sierra Bermeja y de los lugares perdidos. Es una copla que se difunde en un pliego suelto gótico de principios del XVI, donde habla de dos cosas. Por una parte, de la pérdida de don Alonso de Aguilar, que bueno, se trata en definitiva de una rebelión ya de los mudéjares todavía, posiblemente, epígono de la conquista de Granada y que presenta los nuevos conflictos de la nueva situación en Granada, los inicios de la colonización granadina, de la repoblación granadina por los cristianos viejos. Pero luego, y aquí he buscado el enlace de una parte con otra, dejando esto que es para doler, voy a decir lo de ayer, lo que está pasando ahora. Y lo que está pasando ahora es eso, que han llegado una serie de barcos de la otra orilla con moros, y se están llevando tanto a los moriscos de la serranía de Ronda como también a los cristianos que ya estaban ahí. Por tanto, tenemos en los lugares perdidos el corso berberisco, los moriscos, los cautivos cristianos, un conflicto en el que ya está implicada la otra orilla. Si bien lo primero se resuelve, digamos, dentro de los límites españoles, esto ya implica esta visión desde la otra orilla. Un pliego suelto, es decir, una difusión popular de las noticias de esta nueva problemática desde principios del XVI. Antes de la Guerra de Granada, como es sabido, bueno, pues hay todo un tipo de romances, pero sobre todo la obra principal es El Abencerraje y la Bella Jarifa, que se publica en los años 60. Y que es ejemplo de la perduración de un ideal caballeresco en el viejo conflicto fronterizo, en el que las diferencias de fe no impiden las buenas relaciones entre los caballeros y realmente no son importantes en la historia, y donde no aparece para nada la otra orilla. Bien, todo esto va a cambiar a partir de la Guerra de Granada. La Guerra de Granada, como es sabido, va a suponer una ruptura en esta vida y tragedia de los moriscos a la que ha hecho referencia el profesor Bernabé, en el título de la obra de Domínguez Ortiz y Bernard Bansal. Pero lo que aquí me interesa no es realmente lo que pasó, sino su reflejo historiográfico. Y lo que se ha destacado, lo ha destacado Javier Castillo en el estudio sobre la obra de Mármol Carvajal, que ahora vendrá, y conviene resaltar además, es que historiográficamente tuvo un limitado, por no decir casi nulo, impacto publicístico durante el reinado de Felipe II. Aquí está el esquema, es decir, hay 4 grandes obras en torno a la Guerra de Granada de don Diego Hurtado de Mendoza, la historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada de Luis de Mármol, la Austriada de Juan Rufo y la segunda parte de las guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita. Bien,
salvo la Austriada, el resto se publican posteriormente a Felipe II. Para la propia Guerra de Granada, que es, digamos, de Hurtado de Mendoza, hay que esperar a Felipe IV, a Lisboa, 1627, para que vea la imprenta, como tal obra de Hurtado de Mendoza. Perdón. Bien, los acontecimientos de 1566 a 1571 no eran, desde luego, una gesta para enorgullecer a la monarquía católica. Solo la Austriada, al unir la Guerra de Granada con la batalla de Lepanto, al vincular todo esto, a ensalzar la figura del ya difunto, cuando se publica en el 84, don Juan de Austria, logró contar con múltiples apoyos y recomendaciones que permitieran superar la barrera del Consejo de Castilla y posiblemente la del propio rey. Lo señala Javier Castillo. La Austriada conoció tres impresiones en un corto periodo de tiempo, de 1584 al 86, y luego hay que esperar a mediados del siglo XIX, con la Biblioteca de Autores Españoles, a que se vuelva a editar. Bien, por su parte, la obra de Luis de Mármol Carvajal consiguió una licencia definitiva a la tercer intento en 1599, ya ha muerto Felipe II, y sale a la luz a costa del autor en 1600. La de Pérez de Hita no sale hasta 1619, a mi modo de ver, ya una vez caído en desgracia el duque de Lerma, porque realmente las frases finales de la obra no creo que le hicieran mucha gracia al duque de Lerma si las llegaba a leer. Y diferente es el caso de Hurtado de Mendoza. Sirvió de guión y de información a la historia general del mundo de Antonio de Herrera, que resume una serie de capítulos de Hurtado de Mendoza. Y fue copiada, es decir, realmente la primera vez que se imprime es en el libro de Fray Jaime Bleda, Crónica de los Moros de España. Y además, si Antonio Herrera no la había citado, Bleda indica que esto está sacado de la obra de Hurtado de Mendoza, es decir, los manuscritos, de los cuales pues creo que hay una nómina de 34, circulan abundantemente por todas partes. Y realmente es aquí, en Bleda, donde por primera vez ve la letra de imprenta. Bien, es significativo que Bleda utiliza la obra de don Diego en lo que está escrito. Las lagunas que los manuscritos mantienen en este momento, relativas sobre todo a toda la campaña de don Juan de Austria en la toma de Galera y el resto del valle del Almanzora, pues los tiene que rellenar con mármol. Y también utiliza mármol para los mártires de las Alpujarras, porque mármol es mucho más sangriento que Mendoza. Y le interesa, evidentemente, a Bleda destacar esto. Es decir, la historiografía sobre la Guerra de Granada se difunde en la época de Felipe III, unos antes y otros después de la expulsión de los moriscos, y bueno, en el caso de Mendoza, pues después. ¿Cuál es el sentido de esta? ¿Qué visión tenían estos autores? ¿Cómo fueron recogidos en especial por Bleda, que me interesa destacar? La Austriada, que para la Guerra de Granada utiliza a Hurtado de Mendoza en una doble manera, por una parte amplía y por otra parte reduce, y evidentemente versifica, pues a pesar de todo es una obra atenta al relato histórico. Existe una edición reciente de Esther Cicchetti del 2011, una versión realmente poderosa. La Austriada, ¿qué nos presenta? El enfrentamiento en ambas situaciones, tanto en Granada como en Lepanto, el enfrentamiento como un conflicto de cristiandad y el Islam, el mismo conflicto de la cristiandad y el Islam, y concluye además con en un tono milenarista. En definitiva, tiempo vendrá en que el mundo dé aposento a un pastor solo y a una monarquía, por una sola ley será guiada la tierra y de un gobierno sojuzgado, es decir, un rey, una ley, una fe. Inspirada en la Austriada,
y a través de ella en Hurtado de Mendoza, la novela histórica, para mí he defendido últimamente que las guerras civiles de Granada, la segunda parte, es también una novela histórica, cuyo valor principal es ponernos realmente en el campo de batalla, hacernos sufrir los sufrimientos de vencedores y vencidos de las dos partes. Destaca estos sufrimientos y acaba lamentando las terribles consecuencias que tuvo la deportación de los granadinos y la guerra para el propio reino de Granada. Frente al conflicto de civilizaciones de la Austriada, aquí lo que tenemos es el carácter de una guerra civil interna. Más compleja es la caracterización, la valoración de las dos grandes historias. Javier Castillo ha subrayado la diferencia que implican los propios títulos. Mármol resalta la rebelión y el castigo de los moriscos. Todo quedaría en una revuelta de súbditos rebeldes. Mientras que, en cambio, para Hurtado de Mendoza estamos ante la guerra que el rey católico tuvo con los rebeldes nuevamente convertidos. Sin embargo, la oposición es falsa. El propio Hurtado de Mendoza, en su bello prólogo, explica cómo, de cuál livianos principios y causas particulares, rebelión de salteadores, junta de esclavos, se viene a colmo de grandes trabajos, es decir, a una guerra difícil de ganar. Al igual que las comunidades, las germanías, las llamadas alteraciones de Aragón, esto empieza por una rebelión y acaba en una guerra civil. Y una guerra civil implica que los contendientes, ellos, en el término de Hurtado de Mendoza y nosotros, son considerados españoles. Ambos son considerados españoles y están en una guerra civil luchando entre ellos. Por tanto, tanto para Hurtado de Mendoza como para Mármol, la guerra es un asunto básicamente de esta orilla. Pero, sin embargo, ambos autores relatan con detalle el nombramiento de reyes moriscos, la configuración de un aparato de Estado, el empleo de símbolos del mismo como banderas, y, al mismo tiempo, un doble enlace de este nuevo Estado andalusí, por una parte con el pasado, con la España islámica, y por otra con el presente, así el intento de conseguir el reconocimiento del poder islámico argelino y a través de él del sultán otomano. Pasamos así de una rebelión coyuntural a un enfrentamiento secular entre la cristiandad y el islam y a la intervención en nuestro favor, utilizando los términos de Hurtado de Mendoza, de la providencia. Es conocida la frase de Mármol de que Dios no quería que la nación morisca permaneciera en el reino, pero también Hurtado de Mendoza cita a la providencia. Alguna vez se tuvo duda si éramos nosotros o los enemigos a quien Dios quería castigar. Después del conflicto vimos que nosotros éramos amenazados y ellos los castigados. Y en otro pasaje que se cita menos, dice lo siguiente: todo esto parecía al común, todo esto, la falta de previsión de las noticias que había de una posible sublevación, todo esto parecía al común cosa escandalosa, pero la razón de los hombres o la providencia divina, que es lo más cierto, mostró con el suceso que fue cosa guiada para que el mal no fuese adelante y estos reinos quedasen asegurados mientras fuese su voluntad de Dios, se entiende. Es decir, la guerra finalmente ha servido para asegurar los reinos al deportar primero, que es lo que toca Hurtado de Mendoza, los granadinos por el resto de España. Ambos autores destacan también el apoyo limitado de las potencias islámicas del norte de África y del propio sultán a los rebeldes. En definitiva, aunque quiera recalcarse que se trata de un asunto entre españoles, en que la responsabilidad más o menos matizada es del gobierno, de esos dos bonetes de los que habla Cabrera de Córdoba, Espinosa y Deza, al convertirse en una guerra abierta pasa a ser parte de un enfrentamiento más amplio entre las potencias de ambas orillas. Estas consideraciones matizadas de las dos grandes historias de la rebelión y guerra de Granada, utilizadas por Bleda, como he dicho, en su crónica, van a dar paso a una visión monolítica por parte del dominico. En efecto, Fray Jaime Bleda va a manipular el prólogo, el hermoso prólogo de Hurtado de Mendoza, alterando el orden para dar pie finalmente a su argumento que no es otro que cantar
la solicitud y cuidado que nuestro católico rey Felipe II puso en rematar este negocio de Granada. Ante el peligro interior y exterior que los moriscos de España suponían, fue muy oportuno el acuerdo de arrancar de cuajo estas malas hierbas. Y concluye: quedó el florido reino de Granada libre y desembarazado de aquella enemiga y pérfida nación maometana que tantos centenares de años le oprimió. Es decir, volvemos a poner por delante todo el periodo de la Reconquista. Estamos al final de la Reconquista. Y al igual que Juan Rufo en la Austriada, Bleda, empujado por creencias milenaristas, tras la expulsión de los moriscos, predica la conquista de los reinos islámicos del norte de África y profetiza la derrota de la Casa Otomana, la conquista de Tierra Santa, la recuperación del Santo Sepulcro y todo esto como paso previo a la desaparición del Islam. En definitiva, lo que he querido mostrar es que la historiografía ha pasado de considerar el problema morisco como algo interno y coyuntural, propio de la monarquía hispánica, a verlo como un conflicto de muy larga duración entre la cristiandad y el Islam. Repasada rápidamente la historiografía, vamos a la ficción a través de la obra de Miguel de Cervantes. La vida pública de Miguel de Cervantes es contemporánea del periodo en que el problema morisco se manifiesta con mayor virulencia, desde la Guerra de Granada a la expulsión. Y los moriscos están presentes en varias de sus obras, como es bien sabido. ¿Cuál es la visión que de ellos nos transmite en sus páginas y cómo debieron leerla los contemporáneos? Entonces, mi visión es un poco radical, lo anuncio. La Guerra de Granada no recibe ninguna mención en la obra de Cervantes, no existe. Podríamos pensar que no la conocía, pero resulta que la Austriada tiene un soneto de Cervantes en favor del autor. Y además, la Austriada es uno de los pocos libros que se salvan del escrutinio del aposento de los libros y además recibe pues, una alabanza por parte del cura y el barbero. Bien, esta ausencia contrasta por otra parte con la presencia de episodios como la conquista de Chipre en el Amante Liberal o, por supuesto, la batalla de Lepanto y las siguientes actuaciones de don Juan de Austria hasta la pérdida de Túnez y la Goleta en la historia del cautivo de la primera parte del Quijote. Es decir, hay una selección. Cervantes no ha querido tocar para nada la Guerra de Granada. Solo un morisco granadino aparece en su obra, el hortelano del Coloquio de los Perros, en un momento en que, por otra parte, dentro de lo que es las novelas, el Coloquio de los Perros, no tenía que haber moriscos en Granada. Nos explica qué hace este hombre aquí. Y en un episodio cuya función es exclusivamente incluir una diatriba contra los moriscos. Se podía perfectamente quitar este episodio y la novela seguía su ritmo perfecto. Aquí está la relación del perro Berganza. Esta extensa relación recoge todos los tópicos de índole económica que en aquellos momentos del tránsito del 16 al 17 se dedicaban a los moriscos. Avariciosos, no gastan para acumular moneda, se alimentan de cereales inferiores, se ocupan de trabajos de poco esfuerzo, se multiplican excesivamente. Y algo semejante va a decir el morisco Jarife en el Persiles. Y en cuanto a su comportamiento religioso, poco se nos dice, pero no muy positivo, con excepciones. El propio Berganza, por maravilla se hallará entre tantos uno que crea derechamente en la sagrada ley cristiana. Y de la familia de Ricote solo las mujeres eran católicas cristianas. Ricote lo es a medias, como él reconoce, y su cuñado, el tío Piello, debía de ser fino moro en opinión de Sancho. Solo se salvan las dos bellas moriscas, Ana Félix, la hija de Ricote, y Rafala en el Persiles, que se declaran cristianas, y lo mismo el tío de esta última, el Jarife, es decir, algunos, por tanto, podían ser considerados buenos cristianos. Es una excepción, pero una excepción significativa. Si la visión que Cervantes nos da de los moriscos desde esta orilla, además de olvidarse de la Guerra de Granada, está calcada de los tópicos justificativos de la expulsión, en cambio, la que nos transmite desde la otra orilla, desde Argel, es muy distinta.
Cervantes nos presenta la peligrosidad morisca en combinación con el crossover verisco, con verosimilitud y con interés dramático. Lo vemos en el trato de Argel, lo vemos en el Persiles e incluso en el episodio de la bella Ana Félix del Quijote. En el primero, en el trato de Argel, aparece un personaje histórico, el morisco Alicaiset. He estudiado justamente su proceso inquisitorial, se conserva en el Archivo Histórico Nacional. La ejecución en la hoguera de Alicaiset por la Inquisición de Valencia provocará la venganza de sus parientes en Argel sobre un sacerdote valenciano. El trato de Argel pues, le dedica una buena tira de versos a esto. En el Persiles es un pueblo de moriscos valencianos el que se embarca en bajeles corsarios mientras los protagonistas del Persiles, junto con Rafala, su tío y el cura, se refugian en la iglesia. Es algo realmente verosímil. Es decir, solo el morisco corsario o los moriscos que esperan a los corsarios para pasar Allende son verosímiles en la obra de Cervantes y están vistos desde Argel, donde, como se sabe, Cervantes pasó 5 duros años en los baños. Y el episodio de Ricote. En él se refleja bien la puesta en ejecución de uno de los bandos de expulsión de los moriscos castellanos, no de los granadinos, el de 10 de julio de 1610. Por el bando se les daba, bueno, pues un plazo amplio para salir, podían elegir el destino que quisieran, siempre que no llevaran niños pequeños, y podían sacar incluso metal precioso y joyas siempre que los declararan y pagaran la mitad, cosa que no hicieron la familia de Ricote, y por eso se los confiscaron. Por otra parte, el amor a la patria del propio Ricote se está realmente justificado por el tesoro que tiene enterrado y que viene a recuperar. Y hablar de la libertad de conciencia en este momento era realmente mencionar algo políticamente muy, muy incorrecto. O sea que eso tampoco debe de ser alabado como algo muy positivo. Bien, lo que el episodio narra es históricamente verosímil, salvo un aspecto fundamental. Ana Félix podía haber escapado de la expulsión simplemente casándose con su enamorado, ese mancebo mayorazgo rico, sin necesidad de que el mancebo se subiera a los barcos de la expulsión y diera lugar a toda la emoción dramática en Argel y a la vuelta de Ana Félix vestida de soldado islámico. Pero claro, si quitamos eso, realmente la belleza del pasaje se viene abajo. Bien, ¿cómo valora Cervantes la expulsión? Hay un par de profecías post factum en dos obras diferentes, en El coloquio de los perros y en los trabajos de Persiles y Segismundo. Lo tenéis ahí, son realmente duros los términos. Y acaba con esta esperanza también de: oh venturoso mozo y joven prudente, ven ya, oh venturoso mozo y joven prudente, pon en ejecución el gallardo decreto de este destierro. Esto se publica en 1617, el coloquio de los perros en 1613. Es decir, esto es lo que leería el personal. Bien, no obstante, bueno, y luego, claro, está la alabanza terrible del propio Ricote a el conde de Salazar, que es la mano dura de Lerma para llevar a cabo la rebusca de moriscos y la expulsión. Es terrible. Al final concluye así: España queda ya desembarazada de los temores en que nuestra muchedumbre la tenía. Y luego acaba: heroica resolución del gran Filipo III. Yo aquí no veo ironía. Esto está dedicado, por otra parte, al conde de Lemos, que era sobrino y yerno del duque de Lerma, y que era su apoyo fundamental. Bien, no obstante, hay que destacar que Cervantes rechaza el dogma de la limpieza de sangre y su corolario, defendido por Rivera, de que, entre otros Rivera, pero sobre todo por él, de que la tendencia al mal se transmitía por la sangre y la leche. El ejemplo de Rafala y de Ana Félix lo demuestra, y sobre todo la frase de esta última. Dice: mamé la fe católica en la leche a los pechos de una madre morisca. Esto también era una provocación, era revolucionario en este momento decirlo.
Bueno, en definitiva, Cervantes inserta lo morisco en una lucha cotidiana en el marco mediterráneo, como podía haberlo hecho las coplas de Sierra Bermeja y los lugares perdidos que citaba al principio, pero no he encontrado, en cambio, alusiones a los 8 siglos de lucha ni al milenarismo. Es algo real, es algo que en este momento se está dando, el conflicto es innegable, él lo ha vivido, los moriscos él los ve de esta forma, pero no hay, digamos, esta otra visión. No sé cómo voy de tiempo. El segundo bloque me lleva al siglo XIX. Me habían indicado que viera lo del XVI y viera cómo se reflejaba después. Pues bueno, vamos a ver cómo se refleja después. Primero, en algo que, bueno, debo de agradecer a los que me han invitado a haberme lanzado a esto, que no pensaba haberme lanzado nunca. Voy a ver cómo sale. La ficción y la historia en la primera mitad del siglo XIX. En este bloque pretendo exponer cómo se reflejan estas ideas y estas obras en una serie de autores que en la primera mitad del siglo XIX tratan el tema morisco en la ficción, en la historia y, como trataré de demostrar, en un estudio que hoy llamaríamos sociológico. El rasgo que les caracteriza es que publican sus obras en francés o en inglés fuera de España y que solo uno de ellos es español. Las obras que vamos a ver son Las aventuras del último Abencerraje de Chateaubriand, Los cuentos de la Alhambra de Washington Irving, Abenumella o la revuelta de los moros bajo Felipe II de Francisco Martínez de la Rosa, y luego ya un libro de historia que es la historia de los moros mudéjares y de los moriscos o de los árabes de España bajo la dominación de los cristianos de Albert de Sircourt, conde de Sircourt. Bien, las tres primeras son obras de ficción con una menor o mayor base histórica. La última, en cambio, es el primer historiador del siglo XIX en escribir una amplia monografía sobre los musulmanes bajo dominio cristiano desde Bleda. Las tres primeras son muy distintas en su estilo y en su base histórica. Las Aventures du dernier Abencerraje de Chateaubriand es una novela que presenta un drama amoroso entre Blanca, una joven española, y Abenatar, el nombre es tomado del Abencerraje de Pérez de Hita, un joven musulmán que desde Túnez ha venido a Granada con la excusa de recoger plantas medicinales. La obra está situada en Granada poco después de la batalla de Pavía, porque tiene que venir un caballero francés que ha luchado en Pavía y que viene herido, pero digno. Y históricamente es un disparate. Es decir, primero dice, bueno, estamos aquí después de Pavía, 24 años después de la conquista del reino, con lo cual pues ya nos situamos en donde queremos. Pero luego es una Granada sin moriscos, no hay moriscos ya en 1526. Su inspiración, además de una corta estancia en la ciudad en 1807, en vísperas de la guerra de independencia, son Pérez de Hita, los bandos de Segrillas y Abencerrajes y el Cid de Cornell. No puedo extenderme aquí, pero sí. La obra se publica en Londres, como hemos visto, en 1826. Espera 20 años, él justifica la espera por todos los avatares de Francia en esta época, pero la ha escrito nada más pasar por Granada. Es interesante su estancia en Granada, pero no me puedo detener. Bien, los The Tales of Alhambra, los cuentos de la Alhambra, son una colección de historia que integran una descripción de la Alhambra con leyendas fantásticas. Son el resultado de una estancia más larga de Washington Irving en la propia Alhambra, viviendo en la propia Alhambra, y se publican en 1829, la primera edición, la que aparece aquí es posterior. No, las estancias en el 29 las publican en el 35, pero la traducción completa al castellano es tardía, posiblemente de la segunda mitad del 19. De ella me interesa solo el capítulo titulado Consideraciones sobre la dominación musulmana en España y las páginas sobre los tetuaníes del Patio de los Leones, del cuento del Patio de los Leones. Irving no es cualquiera, es un estudioso que había escrito sobre Colón, la conquista de América, y también una crónica de la conquista del Reino de Granada, que manejaba pues a Garibay, Mariana, Zurita, Pulgar, incluso a Mármol Carvajal y Pérez de Hita, es decir, él tiene una base de conocimiento histórico. La tercera obra de ficción
del que será un importante político de la época isabelina, Francisco Martínez de los Ríos, se publica y se representa en París en una fecha que conviene subrayar, presentada por primera vez en París en el Teatro de la Époque de San Martín el 19 de julio de 1830, una semana antes de las 3 jornadas revolucionarias gloriosas que luego saldrán con el conde de Circus. Bien, es un granadino, estaba exilado en París y, como explica en su introducción en francés, se ha basado en las obras de Mármol y de Hurtado de Mendoza. Estas 3 obras presentan, no obstante, varios aspectos en común. En primer lugar, la admiración por la Alhambra. Tengo que saltarme esta admiración por la Alhambra, que ya podéis suponer que era enorme, tanto en el granadino como en los otros 2. En segundo lugar, los 3 presentan como marco de fondo el enfrentamiento histórico entre la cristiandad y el islam. El más explícito es Sirvin, que en sus páginas sobre el dominio musulmán en España, pues resumo lo siguiente: a pesar de su esplendor como civilización sin comparación con los imperios cristianos, a pesar de los siglos que su dominio se mantuvo, el imperio musulmán en España no echó raíces porque estaba separado de sus congéneres de Oriente por mares y desiertos. Fueron un pueblo aislado y enfrentado a sus vecinos cristianos. El fiero coraje de los árabes fue al fin abatido por el obstinado y perseverante valor de los godos. Es decir, estamos en una lucha, pero desde lo que presentaba de la conquista de Tariq y Muza. Y su conclusión es radical. Nunca la aniquilación de un pueblo fue tan completa como la de los musulmanes españoles. Desaparecieron entre los bárbaros de África y dejaron de ser una nación. Luego veremos que él mismo se contradice y no. España, dice, se niega a reconocerlos excepto como invasores y usurpadores. Es decir, por tanto, son ajenos a España. Martínez de la Rosa, en la introducción francesa a la obra, expone las causas que llevaron a la sublevación, a partir, claro, de Mármol y de Hurtado de Mendoza. Cuando bajo Felipe II, a mediados del XVI, se decidió borrar todas las huellas de este pueblo vencido, sin atender a ninguna petición como las de Mondéjar. La consecuencia fue que, como por arte de magia, surgió una nación musulmana en medio de la nación cristiana. El odio de los 2 pueblos, alimentado durante 8 siglos de guerra a muerte, se manifestó más envenenado que nunca. Ambos sentían que se trataba de su propia existencia. Y el surgimiento de esta nación musulmana, ya en la obra, se muestra en las escenas que transcurren en la cueva del viejo Alfaquí. Simplemente destacar cómo, ante Aben Humeya y los líderes rebeldes, el Alfaquí saca una vieja bandera, un viejo estandarte de los reyes de Granada, manifestación de su enlace con la historia del reino nazarí y el anhelo de restauración del mismo, algo que los historiadores habían señalado, como he dicho. Por su parte, en la obra de Chateaubriand, este conflicto histórico se presenta de forma dramática en el desenlace. Realmente se lee la obra y mantiene una tensión dramática hasta el momento final. No sabes qué va a pasar. Los 2 jóvenes enamorados, Blanca y Abenatar, no han podido consumar su profundo e intenso amor por las diferencias religiosas. Cada uno de ellos espera que el otro se convierta a su fe y ninguno de ellos cede. Entonces, pues se juran amor eterno, pero la cosa no va adelante. En el último instante, cuando comprenden que sus familias están enfrentadas y que el abuelo de Blanca, descendiente ni más ni menos que del Cid y de Jimena, fue el que mató al abencerraje abuelo de Abenatar, y que éste había venido ahí a vengarle, resulta que, bueno, el bueno de Abenatar ha sido, diríamos, tocado por la gracia y pensaba hacerse cristiano, con lo cual el matrimonio era viable. Pero surge entonces ese problema: cómo la descendiente del Cid o el descendiente de los abencerrajes va a casarse con el otro. Estamos en el tema del Cid de Molière. Y allí, a diferencia de lo que pasa en el Cid de Molière, aquí, bueno, al igual que pasa en el Cid de Molière, la decisión se deja en manos de Blanca. Blanca es la que tiene que decidir si acepta casarse con el descendiente de los abencerrajes o no. Y entonces dice eso brutal que dice aquí: Blanca,
grita, «Retourne au désert», y se desmaya, vuelve al desierto. Creo que realmente, en menos palabras, es difícil expresar ese enfrentamiento secular, ese rechazo de las civilizaciones, y en este caso ya no solo de la religión, puesto que él iba a aceptar la conversión, sino la sangre, la tradición. Bien, bueno, esto es romanticismo puro y realmente pues está bien. Entonces cada uno vuelve a su sitio, ahí acaba la descendencia de Jimena y del Cid y acaba la descendencia de los Abencerraje y ya está. La tercera característica de estas obras es la nostalgia. Voy a ir directamente a lo que me interesa, porque todos ellos la expresan, pero lo que me interesa sobre todo es Washington Irving. Washington Irving está paseando por el patio de los Leones y ve uno que viene con turbante y vestido de moro. Y claro, no es una aparición de estas que él está acostumbrado a contar, sino que realmente es de carne y hueso, habla español y es un tetuaní, uno de Tetuán, que tiene una tienda en Granada y que, bueno, pues hablan allí un rato. Pero lo que me interesaba es que luego relata cómo un colega suyo ha estado en una estancia en Tetuán, un colega de Irving, y vuelve y le cuenta cómo en la ciudad, que por otra parte sabemos que ha sido restaurada por los exilados granadinos desde la conquista, el pachá de Tetuán añoraba la tierra de Granada y se consolaba pensando que la decadencia en que España estaba en este momento, 1829-30, facilitaría el triunfo de los musulmanes y la reconquista de sus dominios, y que en Tetuán mantenían sus antiguos apellidos, se casaban entre ellos, conservaban los planos de casas y jardines de sus ancestros e incluso las llaves. Y eso a pesar de que nos acababa de decir que habían desaparecido completamente, erradicados entre los bárbaros de África. O sea que luego digamos, estudio sociológico a partir de este hombre, pues de este colega que ha ido a Tetuán, muestra esta existencia en ese momento de esta añoranza de Granada por parte de estos moriscos de Tetuán. La última publicación de este bloque es una obra de historia, la primera desde Bleda, que decía que trata globalmente a los musulmanes bajo dominio cristiano. Albert de Sigecourt utilizó a fondo una amplísima bibliografía, por supuesto a los 4 cronistas que he citado, pero una bibliografía enorme para 1846 que aparece la obra. Estábamos aquí. Esta de la derecha. Su narrativa, para mi gusto, es ágil y clara, es decir, se lee con gusto la descripción que hace de la Guerra de Granada. Habría que ver realmente la información hasta qué punto es válida o no, pero es una obra que se lee con facilidad. El conde Albert de Sigecourt era un legitimista partidario de Carlos Borbónico, partidarios de Carlos X. Había sido marino, intervino en el bloqueo de Argel en los años previos a su conquista por Francia en 1830 y dimite en 1830 después de las jornadas revolucionarias de julio porque le obligan a jurar la Constitución y, digamos, a Luis Felipe, y él es partidario de Carlos X y renuncia. Y esta coyuntura creo que es importante para la visión que tiene de los moriscos. ¿Cuál es su tesis? Bien, a pesar de ser un ferviente católico, denuncia, como lo hará Henry Lee después, pero desde una óptica ideológica muy diferente, la actuación de eclesiásticos en general y de algunos en particular. Espinosa y Deza, una vez más, son los responsables de la rebelión al imponer, sin discusión, las pragmáticas contra las costumbres moriscas. La serie de medidas que tomó el cardenal Espinosa, cito, después de obtener el visto bueno del rey, aparecen como una obra maestra de ceguera. Y sigue, en España en esta época, cada vez que se invocaba el nombre de la religión, desaparecía la libertad de opinar, no la libertad de todos, sino de los propios consejeros del rey. Más tarde, después de exponer las ideas de Rivera sobre el riesgo que los niños moriscos cautivos que permanecieran en España podían tener porque con el tiempo volverían a infectar de nuevo a España, Rivera piensa en la sangre, los matrimonios mixtos. Esto no lo capta Sigecourt, pero escribe «Quel acharnement, quelle imbécilité». Es decir, realmente no se muerde la mala leche, la manifiesta claramente.
Bien, varios apuntes más sobre la visión del desarrollo de la Guerra de Granada. Destaca, por una parte, cómo los moriscos quedaron defraudados ante la falta de apoyo argelino y turco. Pero al mismo tiempo destaca, por otra, cómo finalmente Felipe II se vio obligado a negociar la rendición, cosa que había rechazado que hubiera hecho antes el marqués de Monteja, y que hubiera sido mucho más inteligente haberlo hecho antes, dice Circourt. Y en cuanto al resultado final, al tratar de la deportación de todos los granadinos, no puede dominarse tampoco y la califica de injusticia abominable, que ni la política, que es tan tiránica por naturaleza, él está evidentemente requemado con la política, podía justificar en este momento en que ya era inútil. Bien, Circourt realiza al final de su obra, las páginas finales de su obra, no tengo recogido esto, una reflexión sobre las causas de la decadencia española, bien inspirada por otra parte en la leyenda negra por lo que respecta a América. Y esto le lleva a una consideración más amplia sobre la colonización, sobre las relaciones de la potencia colonizadora y de los pueblos colonizados y, en definitiva, sobre las civilizaciones, y me interesa subrayar esto. Para él, el problema de España parece derivarse, la explicación no es especialmente clara, de que la configuración del carácter español, le maire de la nation, después de tantos siglos de lucha con el Islam, no se ha modificado al acabar esta lucha. Es decir, seguimos siendo tan brutos como durante la Reconquista. ¿Y en qué se caracteriza? Pues en el instinto de destrucción, el gusto por la proscripción, que continúa después de la Reconquista en América y con los moriscos, y que ni siquiera los buenos Borbones, Felipe V y Carlos III, consiguieron modificarlo, como se ve a lo largo del principio del XIX en las persecuciones sucesivas de liberales y de absolutistas. Frente a ello, Circourt propugna que la relación entre los pueblos cristianos y las naciones infieles a las que someten, los términos evidentemente son suyos, deben basarse en los principios cristianos del perdón, la paciencia y la dulzura, y no en el desprecio y la violencia. La dificultad de esto es que, cito, choca con el orgullo y la intolerancia de la civilización. Intolerancia tan viva, tan activa, destaquémoslo bien, dice, tan terrible y tal vez más funesta que la intolerancia religiosa. Estamos con unos términos que voy a recoger después en Fernand Braudel. Y esta intolerancia de la civilización ha marcado negativamente a la nación española. Pero, concluye, el ejemplo español exige ser considerado como una lección que no deja de poderse aplicar en nuestra época y a nuestra nación, es decir, a Francia. Y esto está publicado en 1846 por un marino francés que ha intervenido en la conquista de Argel, que ha renunciado, que ha dimitido por no jurar la nueva Constitución, y contemplaba los abusos enormes de la incipiente colonización francesa en Argelia. Bueno, pues ahora paso a la historiografía de la segunda mitad del XIX. Hemos visto cómo lo morisco en la historia y la ficción pasaba de ser un asunto de política interior a insertarse como elemento fundamental en el conflicto entre ambos imperios, el español y el turco. Cómo pasaba también algo de ser algo específico del XVI a ser un epílogo de la lucha secular de 8 siglos de enfrentamiento entre civilizaciones. Y por último, cómo Albert de Circourt planteaba el problema de si la relación entre las civilizaciones podía desarrollarse de otra manera, si la asimilación del pueblo dominado era posible. Este va a ser el tema de fondo de la historiografía española sobre lo morisco en la segunda mitad del XIX. Me ocupé de ello hace 30 años, lo tenéis subido a la web de Academia y voy simplemente a decir 2 trazos, porque me aburre incluso volverlo a leer, pero en fin, ahí está muy detallado toda esta evolución de la historiografía. 2 líneas interpretativas que, como dije entonces, no coinciden con las etiquetas liberales conservadoras. Para Modesto Lafuente, ayer decíamos que es la historia de España fundamental, que se empieza a publicar en los años 50 y que tuvo una difusión extraordinaria, marcó la interpretación del tema morisco. Para Lafuente, la asimilación hubiera sido posible
Y si no se logró fue porque los medios aplicados no fueron los adecuados. La ruptura de las capitulaciones de Granada, la violencia germanada contra los mudéjares, la imposición de las pragmáticas represivas que dan lugar al comienzo de la sublevación granadina, la impaciencia del patriarca Rivera, etcétera. Todo ello hizo inviable la asimilación. Es decir, era un drama, podía haber acabado bien o acabado mal como acabó, si lo vemos desde este punto de vista. Pero la intervención de todos estos factores hizo que acabara con la expulsión. Cánovas del Castillo, en su Historia de la decadencia de España, del año 54, es de la misma opinión. El lugar del rigor de la Inquisición y del maltrato del poder civil se podía haber empleado medidas integradoras, lo que de alguna forma Circourt planteaba también. Frente a ellos tenemos a Janer, Menéndez Pelayo, Dambila, Boronat, que destacaban la profunda enemistad entre cristianos viejos y moriscos, fruto de tantos siglos de lucha. La expulsión era inevitable. Menéndez Pelayo, que lo ha citado antes colega Luis, para él era el cumplimiento forzoso de una ley histórica. Es decir, no estamos ya ante, pues no citamos a la ley divina, pero en fin. A pesar de todas sus diferencias, de cualquier forma, tanto unos como otros consideraban que la conquista de Granada y la expulsión de los moriscos consolidaron la unidad política y la unidad religiosa y fueron beneficiosas para España. El americano Henry Lee tiene un planteamiento radicalmente distinto. Henry Lee publica una obra en 1901 que además en el título ya no solo se limita a la expulsión, sino a la conversión y la expulsión de los moriscos. Para él, la lucha medieval de España contra los príncipes cristianos y musulmanes es una faceta más del proceso de expansión territorial de las monarquías durante la Edad Media. Aquí teníamos moros, pues la expansión fue con los moros. Los ingleses no tenían moros, pues invadieron Francia. Y de la configuración del Estado moderno, y no de una cruzada religiosa. Lo que tuvo un influjo fundamental en el problema morisco fue la creciente intolerancia a fines de la Edad Media y durante el siglo XVI por la presión eclesiástica y en parte por las propias cánones papales y por el Santo Oficio. Claro, Lee es el historiador de la Inquisición, cuyas obras seguimos consultando como primera medida cuando tenemos un problema para saber algo de Inquisición. Bien, este influjo eclesiástico es el que fomenta el fanatismo y no la expansión cristiana sobre el territorio musulmán de España. Esta presión que hace estallar a los moriscos en la Guerra de Granada hace que las conspiraciones a partir de entonces se multipliquen, endureciendo el enfrentamiento y dando motivo, por tanto, a una justificación política para expulsarlos. No aparecen en la obra de Lee los tópicos sobre la formación del carácter hispánico por el influjo o la lucha contra el Islam, una visión definitiva que se sale de este esquema habitual. Bueno, ya acabo con Brodel. Salto, por tanto, 50 años, 48 años, del 1 al 49, y a ver que yo tengo esto desordenado. Bien. Es la tercera visión de lo morisco desde Argel. Hemos visto la de Cervantes, hemos visto la de Circourt y ahora la de Brodel. Su contribución, como es sabido, al conocimiento de la historia de los moriscos fue fundamental tras un periodo desde Boronat y Lee en que, pues quitando la aportación del padre Longas, pues poco se había dicho sobre los moriscos como obras específicamente dedicadas a ellos. Y Brodel destaca como fundamental que no estamos ante un solo problema morisco, como se había hecho habitualmente, sino ante múltiples, como resultado de, como en función del tiempo que cada grupo, los aragoneses, valencianos, castellanos y por último los granadinos, habían estado bajo dominio cristiano y por tanto como consecuencia del nivel de deterioro que cada uno de estos grupos, el islamismo de cada uno de estos grupos, la cultura islámica había tenido y debido a su sometimiento y adaptación a la convivencia bajo un dominio político cristiano. En 1966, hay que reconocer que tuvo valor y fuerza, publicó una revisión de la obra,
En ella recogía pues, las aportaciones importantes de Caro Baroja, de Halperin Dongui, de Henri Lapeyre. No cita, en cambio, a Regla. Pero lo que quiero señalar brevemente, muy brevemente, es cómo la situación argelina, no olvidemos que entre el 23 y el 32 Brodel conoce el Mediterráneo en Argel y es profesor de diferentes liceos y universidades en Argelia. Toda esta visión influye, toda esta experiencia, influye en su visión del problema morisco. En el marco teórico de Brodel hay dos conceptos fundamentales: imperios y civilizaciones. En el Mediterráneo, a mediados del siglo XVI, digamos, pues desde el fracaso de Carlos en Malta, la cabeza ya falla, en Argel, y de los otomanos en Malta, se ha llegado a un statu quo. Cada uno de los imperios no puede hacer mella en el territorio del contrario. Y ambos, además, se asentaban en firmes civilizaciones que se resistían a aceptar la validez, la riqueza de la otra, y se mantenían fieles a su esencia. Pero hay dos ámbitos en que los imperios habían incorporado sociedades insertas en la civilización propia del otro. En el mundo balcánico, pues los búlgaros, y sobre todo en el mundo occidental, los moriscos. Bueno, aquí están las dos ediciones, una representación, bueno, no está tan mal aquí, de la de la izquierda, la del 49, la otra es la del 66. Bien, la caracterización del problema morisco, en general, de forma general, dice Brodel, es que es un conflicto de religiones, es decir, un conflicto de civilizaciones difícil de resolver y tendente a perdurar. Hay una definición de civilización que Brodel en otros sitios pues discutirá, es una cosa más bien material, un asentamiento en un determinado territorio, pero aquí lo identifica con la religión, con la lengua. Y luego ya de forma más particular, es la segunda cita que hay aquí, el español se encontraba allí, en el mundo granadino, como el francés en Argel, en un remolino de civilizaciones contrapuestas cuyas furiosas aguas se negaban a mezclarse. Esta primera referencia a Argel es importante. Lo que está describiendo, al mostrarnos los moriscos de Granada, es la situación de Argelia en el periodo de entreguerras y inmediatamente poco después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, un mundo de tensiones entre los colonos que consiguen mantener el durísimo Código del Indigenat de 1881, que marginan a los indígenas, y esto frente a diversos movimientos nacionalistas, unos islamistas radicales y otros musulmanes educados a la francesa, que pretendían pues, conseguir una cierta convivencia entre las dos civilizaciones, entre comillas. El comienzo de la descolonización, que afecta primero a la India británica queda muy lejos, le hizo ver a Brodel cómo los imperios se desmoronaban mientras que las civilizaciones renacían o se recuperaban, y acuña el término recouvrement de civilización, que puede tener un doble sentido. Puede ser recouvrement como algo que se superpone a otro, o recouvrer, que es recuperarse esas civilizaciones. Creo que va en este segundo sentido, como lo está tocando sobre todo. Y eso mismo él constató, no en la India británica, independiente ya después de la dura guerra, en los primeros movimientos de oposición a Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que que se ve en su exposición de las causas de la expulsión de los moriscos este primer movimiento argelino. España los expulsó porque el morisco resultó ser decididamente reacio a la asimilación. Rechazaba la civilización occidental. Esto lo está viendo desde Argelia. La segunda edición de 1966, consumada ya la independencia de Argelia, esta idea se reafirma, su postura se endurece. La guerra de Argelia refuerza la visión de que la guerra de Granada era inevitable. Desaparecen frases
en que dejaba un hilo de esperanza a la negociación de los moderados de ambos bandos. Esto se quita de la segunda edición. Toda guerra colonial implicó un choque de civilizaciones y la intromisión de pasiones ciegas. Y aquí tenéis, está en cursiva lo que ha añadido en el 66. En esos añadidos se ve por una parte la violencia con que quiere mostrarnos cómo Felipe II y sus consejeros querían erradicar todo el resto de la cultura, de la civilización islámica, y por otra parte, cómo, en el segundo cita, cómo se intenta recuperar esa civilización islámica, en lo que ya hemos mencionado, de nombrar los reyes, reconstruir una mezquita, bueno, lo que hemos señalado antes. Por un tiempo se quiso restaurar una civilización que se esfuerza a renacer de sus cenizas y que de nuevo se viene abajo. Podemos concluir con otra frase suya. L'Afrique du Nord n'a pas trahi l'Occident en marzo de 1962. La África del Norte no ha traicionado, entre comillas, a Occidente en el momento de la independencia de Argelia, sino desde mediados del siglo VIII, es decir, desde la conquista islámica, o tal vez incluso antes del nacimiento de Cristo, con el surgimiento de Cartago, hija de Oriente. Es decir, aquí acabamos remontándonos a los comienzos de este enfrentamiento entre cartagineses y romanos. Desde entonces habría un choque de civilizaciones que era absolutamente inevitable. Bueno, pues esto, disculpar que me haya alargado más, pero era de suma densidad y sobre todo de suma longitud. Por esto, pues estoy muy agradecido a la invitación y a los asistentes y oyentes en este momento. Muchas gracias.